Porque en el día de hoy nosotros vamos a hablar de tres realidades que todos nosotros debemos enfrentarlas. Y le voy a pedir que ore para que Dios le dé a usted la fuerza de usted poder enfrentar juntamente conmigo la realidad. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos tu fortaleza en este momento. Espíritu Santo, tú eres real. Toma el control de cada vida, de cada mente, de cada corazón y enséñanos día a día ese caminar contigo. Hoy abre nuestro entendimiento para poder captar y obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, gracias. Qué bien. Tres realidades. Cuando va al diccionario y busca la palabra realidad, dice que realidad es todo aquello que acontece verdaderamente, todo lo que es cierto, todo lo que está delante de usted tangiblemente es una realidad. Así es que vamos a hablar de realidades. No son realidades las cosas que provienen del campo de la ilusión. Hay un área en la vida que le llaman el campo de las emociones o el grupo de las ilusiones o fantasías. Esas cosas pueden suceder y llenarnos la cabeza de algo que parece pero que no es. No estamos hablando de eso, estamos hablando de realidades. Así que cuando decimos realidades, estamos hablando de cosas que son verdad. Y cuando a usted se le presenta ante sus ojos una realidad, lo único que usted puede decir es verdad. Y eso es lo que queremos que usted analice hoy, es verdad. Hablando de realidades y de las tres que vamos a mencionar hoy, me gustaría empezar por la realidad que todos nosotros contemplamos. Y es una sociedad cambiante, un mundo que cambia cada día. ¿Eso es real o no? ¿Es real? Sí. Hay una sociedad que todos los días cambia. Es más, hasta las personas cambian. La gente que usted ve hoy, mañana no es igual. Pero hablando del mundo, yo diría, el mundo de las comunicaciones cambia constantemente. El mundo electrónico cambia constantemente. Es más, usted cuando viene a darse cuenta de los teléfonos, el teléfono que hoy está al día ya mañana no sirve. Las computadoras igual. Hay un cambio tan veloz en la vida que cuando usted viene a darse cuenta, si usted no le sigue un poquito se queda atrás. Hay cambios en todas las áreas de la sociedad. Hay cambio en el campo de la comunicación, hay cambio en el campo de la construcción. Antes, para construir un edificio hablaba de meses y meses. Hoy día usted pasa y a la semana, cuando dio la vuelta, ya el edificio se está levantando y a la otra semana tiene árboles con frutas. Así es, exactamente, eso es lo que está sucediendo hoy día. Cuando usted empieza a mirar esto, no puede analizarlo de otra manera. Hemos visto cómo esto ocurre tan frecuentemente que los autos, la manera de transportarse, yo no sé si podemos analizar que esto es una realidad. Hay un cambio constante en la sociedad. Y cuando miramos eso, tenemos que pararnos y darnos cuenta. Pero quiero hablarle de otra realidad que es un poquito más aguda y es un cambio generacional. A esto nos resistimos casi todos nosotros, porque no quisiéramos que la generación cambiara. Siempre nos acordamos que los tiempos de nosotros como que eran mejores que los de ahora. Y que las cosas que comíamos antes eran mejores que ahora. Olvídese de eso. Hay un cambio generacional. Hay un cambio total en las generaciones. Y cuando una generación viene surgiendo, empuja a la otra. Y usted dice,
es que no me quiero dejar empujar. Cuando llegue, usted se ha dado cuenta cuando llega el tiempo del año del 31, el mes de diciembre. El 31 quiere quedarse ahí en el pico de la piragua, y entonces viene el día nuevo que lo quiere tumbar y por fin llegó. Nadie lo puede evitar. Es decir, que el año nuevo reemplaza el año viejo. Así son los cambios generacionales también. Y con los cambios generacionales vienen las costumbres. Nosotros somos seres tan costumbristas que no quisiéramos cambiar nunca lo que aprendimos. Y nos damos cuenta que estos cambios generacionales han afectado hasta los principios morales y cívicos, los han afectado. Hay un cambio tan grande en las generaciones y cambia todo, cambian las canciones. Uno de los campos, por cierto, que más cambia, no sé dónde están los músicos por ahí, pero ellos pueden darme la razón. Las etapas musicales cambian tan rápido que anteriormente decía una década musical. Yo creo que ahora no es una década musical. Ahora cada 3 años, cada 2 años, cada año cambia la música. Y ya no es la misma música que escuchábamos antes, ni aún en la iglesia. Donde quiera el ambiente va cambiando, los cantos cambian, las canciones cambian, las costumbres cambian, el ambiente cambia por completo. Y esto es algo que no nos gusta tanto, como diría, aceptar, pero es la verdad. Por ejemplo, ha cambiado hasta la forma de enamorarse. Miren, no se rían por lo que voy a decir, si quieren empiecen a reírse desde ahora, pero yo no soy muy chistoso. Pero había un lugar en Cuba, no voy a decir lugar para que nadie se ofenda, porque hay muchos cubanos aquí, que la gente eran muy del campo, se enamoraban tirando piedrecitas. Y usted tomaba una piedrecita y se la tiraba a la muchacha, y una piedrecita chiquita, y la piedra le daba y la muchacha tomaba la piedrecita. Y si la muchacha agarraba la piedra y se la tiraba a usted, ¿qué pasó? El café está colado, dice. Ok, lo otro era que había que ir al parque para anunciarse. Aunque usted pidiera la mano de la muchacha, usted tenía que pasearse en el parque con ella de mano y darle 4 vueltas al parque para que todo el mundo sepa que esa es su novia. Era como si fuera el anillo de compromiso. ¿Ha cambiado eso? Como dicen. Mira que sí ha cambiado. Ha cambiado la forma de enamorarse. Ha cambiado la forma de novios. Vamos a hablar por ahí. Y hay otras cosas de las que no me quiero meter ahora, pero hay muchas cosas que cambian a pasos agigantados. Han cambiado los principios, y cuando digo los principios, han cambiado también los valores. Y las personas que vivieron o vivimos otra etapa, cuando usted empieza a mirar los valores ahora, se da cuenta del insulto tan grande que vive la sociedad. Toda la vida ha habido pecado. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, o sea que el pecado se está multiplicando de una manera muy veloz, y esto genera bastantes dificultades al principio. Estos valores cambian los valores familiares, y ya los requisitos que los padres tenían para las hijas ahora no están, son otros. Las reglas que se tenían en el hogar para el noviazgo cambiaron por completo. El muchacho viene para la casa y hasta se queda a dormir. Y no hay ningún problema con eso. Todo está tranquilo y la muchacha se va para la casa del muchacho y duerme allá también. Yo no estoy criticando eso, estoy hablando que hay un cambio generacional. Y es una generación nueva, diferente, total. Los hombres en todos los tiempos han tenido los pantalones bien en la cintura, ¿sí o no? Bien en la cintura. Y en este tiempo el cambio generacional hay que aguantárselo un poco porque se les caen.
Y yo veo un muchacho hablando por teléfono y cuando se le cansa la mano porque tiene que cambiar el teléfono, no sabe, tiene que hacer un cambio rápido porque se le va. Cambios, ¿es cierto o no es cierto? Cambios generacionales. Había en la casa un artefacto que le llaman la cómoda. Le llaman la cómoda, la coqueta, no sé cómo ustedes le llaman. El tocador. ¿Y para qué es el tocador? Para tocarnos antes de salir, la mujer especialmente. Cuando vea a un hombre tocándose mucho, tenga cuidado. Bueno, esas cosas pasan. Hoy día ya el tocador no funciona tanto. Porque en el mismo carro, con el espejo del carro, yo me arreglo rápido. Las mujeres se arreglan rápido. Eso es un cambio generacional. Es una costumbre, es un hábito. Todo tiene que ser rápido. Estamos en la generación rápida. Quiere decir que estas cosas, queramos nosotros o no, son realidades que están delante de nosotros y no la podemos cambiar. Pero yo quiero hablar de la realidad de la iglesia. Porque esto que hemos dicho son cosas que usted sabe, simplemente yo se las estoy recordando. Pero para que la mente de nosotros pueda entender que hay realidades que nosotros tenemos que aceptar y decir, sí es verdad. O eso no es verdad. Pero de esta realidad de que estamos hablando, nadie se puede escapar de reconocer que son muy reales. La realidad de la iglesia. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? La iglesia ha sido y será desde el principio la iglesia del Señor. Más de 2000 años atrás, el Señor habló de mi iglesia y le dijo a Pedro, no sobre Pedro como algunos piensan, pero sobre la verdad que dijo Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, sobre esto que tú has declarado, edificaré mi iglesia. Fue esa declaración. Y la primera vez que se menciona iglesia fue en la boca de Jesucristo. La iglesia nació del corazón de Jesucristo. Por tanto, la iglesia ha permanecido por más de 2000 años contemplando y viendo pasar gobernantes, asesinatos, crueldades. La iglesia vio pasar las cruzadas asesinas donde se fusilaron, se mataron, se quemaron cristianos, donde se degollaron muchos hijos de Dios que todavía lo hacen. La iglesia ha vivido toda esa etapa. La iglesia ha sido testigo de todos los cambios generacionales que han habido. Y a pesar de pasar más de 2000 años, todavía la iglesia sigue siendo ese testigo fiel que está ahí para mirar todo lo que ocurre, todo lo que pasa. La iglesia ha vivido etapas muy fuertes. Y Jesús advirtió a la iglesia que la iglesia sufriría. Y le dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Por causa de la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Preste atención, no sea que el suyo se esté enfriando. Porque estamos viviendo la realidad de la iglesia. Y ese es el propósito de este mensaje. También la iglesia tuvo tiempo de mucha aceptación. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, dice que la iglesia pasaba una parte de su tiempo alabando a Dios. Verso 2:47 del libro de los Hechos, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que la gente venía a la iglesia, la gente buscaba la iglesia, porque la iglesia tenía el favor del pueblo. Eso fue una etapa. Hoy día la iglesia no tiene el favor del pueblo. Y después vamos a averiguar por qué. No se sienta usted tan culpable por eso. La iglesia perseguida fue otra realidad que la iglesia vivió, otra etapa que vivió. La iglesia fue perseguida por los emperadores. La iglesia, o sea, el sistema imperial que
tuvo el control en ese tiempo, empezando en el año 100, después cuando empezó Domiciano, empezaron las persecuciones contra los apóstoles y contra todos los líderes de la iglesia. Y las turbas enfurecidas atacaban la iglesia de tal manera que la iglesia se sintió acosada, se sintió mal. Así que la iglesia ha pasado por muchas etapas diferentes. Durante el tiempo de Martín Lutero, la iglesia estaba sucumbida en el olvido. Y Martín Lutero fue el hombre que se presentó frente al clérigo romano y defendió la iglesia como la iglesia vivirá por fe. Él fue el que tradujo la Biblia de manera que usted y yo la pudiéramos entender. Y si hoy el Nuevo Testamento ha llegado al alcance de todo el mundo, tenemos que agradecer a Dios por haber usado a Martín Lutero para que la Biblia llegue a sus manos. Estoy diciendo que la iglesia ha atravesado todas las etapas habidas y por haber. Pero ahora, hoy día, ¿cómo es la iglesia de hoy? Estamos nosotros frente a una realidad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la iglesia de hoy es una iglesia fría. ¿Eso es cierto o no? Esto asusta un poquito lo que voy a decir, pero así dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo habló y advirtió a la iglesia que tuviera mucho cuidado, porque comparó a la iglesia con la sal de la tierra. Y dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y aquí es donde tenemos que vivir esta realidad. Hay una parte de la iglesia, no toda la iglesia, no nos vamos a engañar. Todavía hay un remanente que se mantiene firme. Todavía hay un remanente que levanta la mano en alto. Todavía hay un remanente que dobla las rodillas. Todavía hay un remanente que sabe que el alcohol es malo, que el cigarro es malo, que la homosexualidad es mala, que el lesbianismo es malo, que el pecado es malo. Todavía hay un remanente. Hay otro remanente de la iglesia como que juega con esto. Y aquí es donde está el serio peligro. Y hoy es uno de estos días que estamos hablando de este tema inspiracional, de esta reflexión, y yo quiero hablar de esto hoy. Porque una iglesia que pierde su sabor, una iglesia insípida que ha perdido la sazón, el sabor de la iglesia, en cualquier momento deja de ser la iglesia del Señor. Esto es serio. Y no estoy hablando de la iglesia en su totalidad, sino de integrantes de la iglesia. Y los integrantes de la iglesia somos nosotros, usted y yo. Y tenemos que ser cuidadosos con esto. Todo el tiempo ha existido la ira, el celo, la rabia y todas esas cosas que nos dan a nosotros, que nos quieren volver locos. Eso ha existido desde siempre. Pero esta multiplicación de la maldad y tomar las cosas ambiguas, eso tiene que ver con el tiempo del fin. Eso tiene que ver con la iglesia como va funcionando ahora. La Biblia dice, y el propio Señor Jesús habla, cuando tú tomas una copa de vino, Jesús tomó una copa de vino. Y no hay ningún pecado en eso. En la hora de su cena tomaba una copa de vino. Yo no lo hago porque no lo quiero hacer, porque salí de ese mundo y no soy mejor que Jesús ni de los que lo hacen. Pero una cosa es una copa de vino y otra cosa es tomarse 10 copas de vino. Una cosa es tomarse una copa de vino y otra es emborracharse como si fuera vino. Y ahí es donde está el problema. Una cosa es que usted en un momento dado tenga un momento de ira. ¿Quién aquí no ha tenido un momento cachorro en la vida? A ver. ¿Quién aquí no ha dado una patada en el piso un día? ¿Quién aquí no ha tirado una puerta? ¿Quién aquí no ha chillado una goma del carro? ¿Quién aquí no le ha pegado un grito a su esposa, a lo esposo en un momento dado? ¡Eh! ¿Quién?
porque ahí está la debilidad humana. Pero de eso, hacer un gritón, ya eso cambia. De eso, hacer un iracundo, ya se hace una costumbre. Porque tú no puedes evitar que en un momento dado venga un momento duro y difícil a tu vida, o una tentación que te haga una tortilla, te vuelva un merengue en la puerta de la escuela. Eso puede pasar en tu vida, pero de eso a ser una persona totalmente débil y relajado, eso cambia por completo el panorama. Y para esto es que Jesús, a través del apóstol Pablo, tiene un consejo. Dice la Biblia en el libro de Efesios, todos los que puedan leer conmigo 5, versículo 4. Esto es un consejo para la realidad de la iglesia de hoy. Es necesario que la iglesia de Jesucristo se levante en pie de guerra y tome las armas de luz y tome en la mano la antorcha del evangelio y diga: es por aquí que vamos. Porque afuera hay un mundo que se está perdiendo. Y para eso viene este consejo de la Biblia. Y dice: tampoco deben haber palabras indecentes. Escuche, hermano, esto es serio. Y para los que hacen esto que voy a decir ahora, va directo al pulmón. Conversaciones necias ni chistes groseros. Escuche lo que dije, lo voy a leer otra vez. Ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan simples o cómplices de ellos, porque ustedes antes eran de la oscuridad, todos éramos de la oscuridad, pero ahora somos ¿de qué? De la luz del Señor. Vivan como hijos de luz en el fruto de la luz que consiste en toda bondad y justicia y verdad, y comprueben que lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarla o redarguirla, porque da vergüenza aún mencionar que los que hacen en secreto. Dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz lo hace todo para que sea visible. Por esto se dice así: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado con su manera de vivir y no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la Biblia para la iglesia de hoy, que se ha convertido en una iglesia fría, tibia. Yo diría tibia, porque el libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:20: yo conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o de lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte. No dice que te vomité. Escuche, hermano, aquí hay algo que me estremeció la vida. Aquí hay algo que duele al corazón. Dice que el creyente que anda jugando entre dos aguas, el Señor está por vomitarlo. Yo no sé cuántos padres aquí en un momento dado han tenido que amarrarse los calzones y decirle a sus hijos o a la gente, dice: o haces esto
o te pongo en tu lugar. Y quizás a muchos de los que estamos aquí en algún momento nos lo dijeron. Si no te sometes a las reglas, te voy a poner fuera. O se le ha dicho a la esposa, o la esposa se lo ha dicho al esposo, si las cosas no andan bien, esto se acaba. Eso no ha sucedido en muchos de los casos. Claro que sí. En tu trabajo, si empiezas a llegar tarde o haces cosas indebidas, el jefe te dice, la próxima no tienes trabajo aquí. Bueno, eso es lo que está queriendo decir la Biblia. Dice, como no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte. Quiere decir que esto se puede tomar como un aviso. Y esto es una realidad de la cual nosotros tenemos que ponerle atención. Quizás nosotros no podemos hacer nada, ni tú ni yo, contra una sociedad cambiante que cambia todos los días. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada con un cambio generacional. Las generaciones nuevas vienen aplastando las viejas. Y nosotros, los que estamos en una generación pasada, tenemos que ir apartándonos y dándole paso. ¿Eso es una realidad o no? Es una realidad. Es más, cuando ya tenemos cierta edad, no podemos manejar igual que manejábamos antes. Tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que ir a otra velocidad. Ya no damos los brincos que dábamos antes. Entonces quiere decir que la nueva generación viene abriéndose paso y la vieja generación tiene que abrirle paso. Eso es algo que no podemos cambiar. Pero en cuanto a la iglesia fría o la iglesia tibia, ahí sí podemos hacer algo. Porque tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso que ha abierto sus brazos para decirte, hijo, yo no quiero que tú estés tibio. Yo no quiero que tú estés frío, yo quiero que tú estés bien caliente. Yo quiero que tú estés bien al día conmigo. Esa es la advertencia de Dios para todos nosotros. Por tanto, esta realidad de la cual estamos diciendo, Dios no quiere lo último para ti. Sino que dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren, yo quiero ser claro en todo esto. Llevo 62 años pastoreando la iglesia. En este momento no solo tengo que ver con ustedes, tengo que ver con más de 100 pastores que algunas veces tienen inclinaciones que hay que frenarlo y otras veces se van demasiado espirituales y dejan un espacio vacío. Y tengo que enfrentarme a ellos para decirle ni muy, muy, ni tan, tan. Ni mucho para allá, ni mucho para acá. ¿Dónde te vas a mantener? ¿Por qué? Porque vamos a hablar en plata, vamos a hablar bien claro. No seas tan santo más que Dios, ni trates de ser un mundano. Hay que mantenerse bien en los caminos de Dios. Y voy a ser un poquito más claro. Yo tenía un hermano que veía el Espíritu Santo en todas partes. Eso no es verdad, hermano. Tengo el Espíritu aquí, lo tengo aquí. No. El Espíritu Santo no está, eso está en el corazón, transformando vida, cambiando corazones. Si tú y yo, a mí me encanta levantar las manos para adorar, pero eso no quiere decir que soy más espiritual que tú. No sé si entiende. Y el que está sentadito allí tranquilo diciéndole, Dios, tú eres mi rey, tú eres mi ayudador, que ni la mano mueve siquiera, ¿es espiritual? O sea, ahí no podemos medir, porque eso es un asunto interno del corazón. A eso no es a lo que me refiero. Me refiero a la vida de nosotros. El que cayó, levántese. El que está débil, aliméntese para que se ponga fuerte.
El que está ciego, póngase espejuelos espirituales para que vea. Échese colirio en sus ojos para que vea. Si estás apartado, acércate de nuevo a los caminos del Señor. Y tenemos nosotros que traer esa reforma que solo Dios quiere traer a la iglesia. Y traer un mundo espiritual que cambie la vida total de la iglesia. A eso nos llamó Dios. Y la prueba la tenemos en el rey David. David era un jovencito que amaba a Dios con todo su corazón, sin papá y sin mamá. Cuando llegó a su casa no era bien aceptado la casa de su padre porque sus medios hermanos no lo recibían. Y ya no tenía su mamá. Por eso dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fue por eso que lo dijo. Tocaba su arpa, lanzaba la onda, se ganó al gigante, venció a Saúl, venció todas las dificultades que se le presentaron a este joven David. Y cuando era grande, cuando era fuerte, tuvo un problema. ¿Se acuerdan del problema? Codició la mujer ajena. Llegó al crimen, llegó al pecado más profundo que puede llegar un hombre. Y cuando fue confrontado con su realidad, dijo, sí, ese fui yo. Yo soy culpable. Y se levantó y Dios volvió a ser de David el rey David. ¿Qué quiere decir esto? Moraleja. Si caíste, levántate. Si perdiste la vista, recupérala. Si estás sordo, ponte algo que vuelvas a oír. Si estás cojo, endereza tus pies y ponlo en el camino. Porque hay un Dios en el cielo que abre las puertas para ti y para mí. Y esas son las realidades que nosotros tenemos que mirar. Hay otras tres realidades con las que quiero terminar. Una de ellas es que el mundo en que vivimos es un mundo que está en pecado, ¿cierto o no? Y un mundo que está rebelde a las cosas de Dios, indiferente y escéptico. Usted le habla del evangelio a la gente y dice, no, yo no quiero saber del evangelio. Yo no necesito la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está llena de gente falsa. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo vivo mejor aquí, mi vida sin religión y sin nada. Pero esa no es la verdad. Cuando usted le escarba en el corazón, es que hay pecado en el corazón. Es que están lejos de Dios. Ahora, de que la iglesia tiene problemas, ya lo dijimos anteriormente. Y hay que arreglarlos. Entonces, esa es la realidad. Un mundo pecador en que vivimos. La otra realidad es que Jesús vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido, incluyéndonos a nosotros. Y la otra realidad, la tercera, con la que termino, es que Cristo viene otra vez. Escuche lo que dije, Cristo viene otra vez. Y de esto no se está hablando mucho, pero hay que empezar a hablar. Hay que empezar a hablar de la segunda venida de Cristo. Hay que empezar a hablar porque el Señor dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y si Cristo no viniera pronto, tú y yo en cualquier momento podemos presentarnos a la eternidad con Él. Y allí solo dos palabras se escucharán. No te conozco, o ven buen siervo y fiel. Esas dos palabras nada más se escucharán. ¿Cuál tú quieres escuchar? No te conozco. Si tú eras uno de los que yo mandé que se tomaran una copa de vino y tú te tomabas una botella. No te conozco. Yo te mandé decir 10 y tú decías 100. No te conozco. Yo te dije, el que te camine por una milla, vete con el 2, pero tú no caminaste ninguna. Yo te dije, dale tu ropa al desnudo, dale comida al hambriento, dale pan, ayuda, sé generoso, y no lo hiciste. No te conozco, no sé quién eres. Eso es duro, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no sabes quién tú eres? Porque no oras, porque no te tiras de rodillas,
Porque no hay un ayuno para ti, no hay una vigilia para ti, no hay nada para ti. No eres una persona entregada de corazón al Señor. No te conozco. Qué lindo sería para todos nosotros oír aquella voz dulce del anciano de días, desde allá atrás diciendo, déjalo pasar. Y el Rey soberano, ven buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el que nosotros queremos escuchar. Póngase de pie conmigo. Amado hermano, hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, tú que en un momento dado le abriste tu corazón a Dios y lo aceptaste. La pregunta, ¿está frío o está tibio? Si está frío o tibio, ábrele tu corazón a Dios. Te voy a dar a todos los que están aquí un consejo sabio. Escúchalo, porque esto es importante. Tú eres responsable por tu vida. Nadie es responsable por ti. Ni el pastor ni los líderes son responsables. Cada uno le dará a Dios razón de sí. Entonces, no acuses a nadie. Ese es el primer consejo. No acuses a nadie. No te vuelvas un fiscal. No acuses a nadie. No seas juez de nadie. Segundo consejo, no seas juez de nadie. No critiques a nadie. Ser responsable por tu vida. Si caíste, levántate y dale la mano al Señor, porque Cristo viene. Lo digo para ustedes y para todos los que estamos aquí y para todos los que van a escuchar este mensaje grabado. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador o están medio chuecos, hoy es día de orar. Decirle, Señor, yo quiero ponerme en tus manos. Es más, voy a terminar diciendo que si alguna persona aquí no ha recibido a Cristo como su Salvador, debe hacerlo hoy. Decirle, ¿sabes qué, pastor? Eso que tú has dicho es verdad. Es la palabra de Dios y yo quiero entregarle mi vida a Cristo hoy, porque quiero empezar a caminar con Él. Como dijo una hermana de la que se bautizó, yo quiero empezar a caminar con Dios. Yo quiero seguir a Dios todos los días de mi vida. Alguien de los presentes quiere alzar su mano diciendo, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo hoy. Tú puedes alzar tu mano así derecho. Yo soy muy directo cuando se trata de recibir a Cristo. Si hay alguna persona aquí que quiere recibir a Jesús, alce su mano donde quiera que esté. Dígale, yo quiero entregarle mi vida al Señor.